La verdad que tenemos que entender que no es una casualidad que estemos aquí para ninguno de nosotros, ya lo sabemos. Dios tiene control de nuestra vida, tiene el plan de cada día y es importante reconocerlo de esa manera y al mismo tiempo permitir que Él actúe en nosotros. Como me decía Raúl, casado felizmente y con 2 hijos, una nieta. Yo nací aquí en Tegucigalpa, de mis padres felizmente todavía con vida con nosotros, han sido un ejemplo para mí en la fe y en el trabajo. Y pues hace 60 años surgió por ahí en el Hospital Biel, exactamente, ya creo que tiene alguna cierta edad, sabrán que estaba por la subida al Picacho. Imagínense para mi padre, para mi madre, en aquel momento esperaron un nacimiento y en realidad fuimos gemelos. Yo soy gemelo y somos 3 hermanos en total. Lo comento como una cosa especial porque en aquel entonces ni siquiera el médico sabía que venían gemelos, así que desde ahí hay una obra de Dios que ha cumplido en mi vida. Pero así como cualquier niño acá en Tegucigalpa, gracias a Dios, dirigido por mi padre, un trabajador, y por mi madre de igual manera. Pasé el tiempo de primaria, el tiempo de secundaria, digamos que como cualquier otro joven. Y al ingresar ya a la secundaria es cuando para mí empiezan algunas situaciones a cambiar. Creo que será alguna norma para los hombres que empecemos a experimentar situaciones que nos servirán para bien o para mal, porque busqué un trabajo sin necesidad porque mi padre me estaba manteniendo y también dediqué a estudiar en la universidad. Pero en el experimento de llegar a un área de labores donde hay diferentes tipos de personas, y lamentablemente para mí, digámoslo así, la parte, además de lo laboral, donde aprendí muchas cosas en el área de la informática, pero surge el tener que tener afinidad con otras situaciones que no tienen que ver con lo laboral. En ese entonces yo empecé a conocer personas, ya como cualquier persona que ha llegado a un sueldo, creer que con eso es suficiente, tener el gusto de poder parrandear. Y eso, a partir de ahí, en mi vida fue generando un desenfreno, ¿verdad? En el cual ahora reconozco que Dios siempre tuvo control, digámoslo así, de mi seguridad. ¿Cuántas personas nos fallece en este tiempo y por andar en actividades nocturnas que son peligrosas? Y en aquel entonces que no había tanta restricción, que la verdad que reconozco y le pido perdón a Dios y a mis padres porque les hice sufrir muchísimo. Trabajando, estudiando, pero ya afectado por una adicción a estar consumiendo alcohol de una manera desmedida. Yo no pensé que eso iba a afectarme. Cuando uno está en ese tiempo, uno cree que tiene el dominio de estas cosas. En el año 1992 llegó y antes de eso ya había estado en 2 o 3 trabajos de la empresa privada y del gobierno, pero llegó una institución del gobierno la cual para mí marcó mi vida, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y marcó mi vida porque ahí fue donde yo conocí a la que actualmente es mi esposa. Éramos compañeros de trabajo. Empecé a tratarla, empecé a conocerla. Ya cuando yo la conocí, ya tenía una niña de 2 años y medio.
pero eso no impidió que nos conociéramos. Y eso no paró tampoco para mí que yo consumiera de alguna manera y a escondidas, consumiera el alcohol. Sucedió que nos fuimos tratando, nos fuimos gustando, y 2 años después ya habíamos iniciado a ser novios. 2 años después de haber entrado a laborar en esta institución, pues tuvimos que casarnos, y con ello surge un nuevo hijo, porque a partir de que yo me caso con mi esposa, para mí la hija que ella tenía pasa a ser mi hija, digámoslo así, por crianza. Yo a ellos quiero de igual manera, igual que a nuestra nieta. Pero bueno, lo que quiero puntualizar es que esa situación, como lo dije, no paró en que yo consumiera alcohol. Al contrario, más bien provocaba problemas. Además, ya había provocado muchos problemas en mi padre. No quiero acordarme la cantidad de vehículos que yo dañé y eran de mi propiedad, que eran de mi padre, y los colaterales, ¿no? Y además ya ahora casado, con responsabilidad, en vez de dar una buena costumbre, no iba por un buen camino. Y miren, nos casamos, como les dije, en el año 92, estuvimos solo casados por lo civil. Pues para nosotros el tener un compromiso en la iglesia no era algo tan necesario, aunque así como muchos de nosotros que asistimos por eventos que son familiares o situaciones de ese tipo, no es que yo desconocía que Dios existiera. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer en Dios. Creer que Él existe, creer que Él hace más de 2000 años en su infinita misericordia y bondad envió a su Hijo, tal hombre y tal Dios, y es con un objetivo, es para darnos a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Si analizamos esto, es así de sencillo. Pero somos seres humanos y le damos largas al asunto. Como no sabemos y no tenemos idea del día que vamos a partir de aquí, creemos que vamos a tener tiempo algún día para conocer de Él, que nos perdone, y si creemos que existe la vida eterna, aspirar a eso. Creo que por eso estamos aquí. El asunto es que los problemas en mí continuaron y estaban afectando ya la relación con mi esposa. Y obviamente el mal ejemplo de nuestros hijos. Resulta que llegó una separación porque ya era insostenible en muchas situaciones de mi parte. Y miren, todos conocemos la visión de la fraternidad, pero yo lo quiero testificar. Ahí donde yo tengo que dar gracias a Dios que esto, la fraternidad, en los capítulos de hombres, mujeres y jóvenes, cumple una misión. Porque mi esposa empezó a asistir a fraternidad antes que yo. Ella sintió ese llamado. Es más, ella andaba invitando a otra persona para que fuera, y la que terminó asistiendo fue ella. Y ella fue tocada de tal manera que, como les mencioné, yo estaba separado de ella, no estaba viviendo en mi casa, estaba viviendo con mis padres. Pero yo llegaba a nuestra casa, a nuestro hogar, para ayudarle a nuestros hijos con las tareas. Y un día de esos que yo estoy ahí ayudándole a nuestros hijos con sus tareas, pues mi esposa viene llegando de una reunión de capítulo de mujeres. Obviamente el amor que existía es lo que puede permitir que haya perdón, pero el permitir que el perdón sea doblegado por el Espíritu Santo y por el mensaje de Dios, por medio del testimonio de este tipo, es lo que podemos darle gracias a Dios. Mi esposa regresó del capítulo, llegó a la casa y me pidió que habláramos,
Y ella fue la que me pidió perdón a pesar de que yo era el que tenía principalmente la culpa de todos los problemas. Y obviamente eso me hizo reaccionar, así como me ha hecho reaccionar muchas veces, que yo no he actuado correctamente y que Dios ha permitido que el Espíritu Santo medie entre nosotros y existe el perdón. Y esa es una de las cosas que yo quiero recalcar aquí, porque todos somos de carne, todos somos pecadores y todos tenemos que estar claros que el perdón sana muchas cosas. Hay que doblegar el orgullo. Pues ella doblegó su orgullo, yo también. Y eso permitió que yo regresara a mi hogar. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo empecé a asistir a un capítulo de fraternidad, precisamente el colegio de abogados. Y eso nos hizo reflexionar, junto con retomar actividades en la iglesia, que nosotros teníamos que estar a cuentas con Dios. Si bien es cierto, la ley civil exige que estemos casados, pero la ley de Dios también, y para mí la más principal. Así que nosotros empezamos, tuvimos conciencia de que eso tenía que cumplirse. Y mucha gente lo decía, las bendiciones vendrán al estar en cuenta con Dios. Yo tengo que dar testimonio de eso, porque hasta lo que nosotros requeríamos para nuestro matrimonio fue proveído. Este anillo que yo tengo fue elaborado con el oro de varias personas, de mi madre y de otras personas que contribuyeron, con ello dando a entender que es una unidad, que es que la necesidad física o monetaria no tiene que ser un impedimento en que estemos a cuenta con Dios. Nos casamos felizmente. Eso ayudó muchísimo en nuestra vida. En el año 2010, y gracias a Dios porque ella es una persona que tiene ya 33 años de laborar en este ministerio, ella fue delegada a un trabajo en Canadá, cuando le acompañé por 2 años y medio. En esos ambientes, pues, ya impulsado por lo que en la fraternidad en nuestra iglesia va inculcando uno y Dios que va actuando en nosotros, pues fuimos asiduos servidores donde podíamos estar. Yo fuera en una iglesia, yo fuera en un grupo. Regresamos a nuestras labores, yo había pedido un permiso, regresamos a nuestras labores y luego surge otra oportunidad donde a ella la ascienden, es enviada para Argentina como embajadora. Yo, pues, siempre le he apoyado, analicé la situación. En mi trabajo estaban surgiendo situaciones en las cuales de un momento a otro yo iba a salir, así que yo dije, bueno, mejor me adelanto a eso y la acompaño como lo haríamos todos. Estamos en Argentina y de la misma manera allá sí me encuentro capítulos de fraternidad donde yo pude asistir y conocer estos hombres como nosotros que queremos buscar el camino de Dios, y por supuesto en la iglesia. Se cumple la misión en Argentina y surge un traslado a otra ciudad importante en Europa, que es en Francia. Eso fue en el 2019. Pues ella se traslada primero, yo tuve que hacer unas gestiones y luego trasladarme en el 2019. A inicios, si ustedes se recuerdan, a inicios del 2020, finales del 2019, empiezan los rumores de la pandemia, del COVID. Y honestamente, yo se los digo, yo creo que la mayoría pensamos es una cuestión de los chinos que ya se va a quedar. Pero honestamente se los digo. A mediados de enero o febrero, inclusive le digo yo a mi esposa, parece que esta cosa se va a ir poniendo fea. No digamos un país como Francia, que va recibiendo mucha migración de todas partes, de lo que es turismo o migración normal. Y hasta recuerdo que le dije yo que deberían de proveerse de mascarillas ahí en la embajada, porque hay gente que llega. Yo no pensé ni en mí, yo pensé en el resto de la gente. Yo creo que nadie piensa que le va a pasar a uno, lo que sea. Y sucede que hay pequeños, y me recuerdo que ese tipo de productos, que estoy seguro que aquí estuvo el caso, pues allá también. Al término que
La embajada mandó envía a buscar mascarilla para todo su personal y familia, y lo que le vendieron fue la cajita de esas que venden allá afuera para toda la embajada. En aquel momento, y se lo digo con conocimiento de causa, les voy a hacer este comentario aparte. Imagínense ustedes que Francia, según lo que yo leí en una oportunidad, su inventario normal para tener mascarillas, para proveer hospitales, farmacias, y toda su población es de 1.000 millones de mascarillas. Y es un número que puede ser mayor o menor. El tema es que cuando la cosa se va poniendo grave, como en febrero aparecen los primeros casos ya confirmados de COVID en Francia. Y Francia, el gobierno francés revisa su inventario de mascarillas y detectan de que están vencidos más de la mitad. Ya su fecha de vencimiento había caducado. Más de 600 millones de mascarillas tuvieron que ser eliminadas y no se pudieron proveer de la misma cantidad. Ni ellos mismos tampoco estaban teniendo un ritmo de producción que les proveyera. O sea, era una cuestión crítica. Nosotros desde allá observábamos cómo la cuestión se iba comportando por acá también. Pero el tema es que allá no había, y podemos entender en esos países, si a nosotros nos gusta respetar las normas de sanidad, pues ya la gente es un poco más liberada. Y llega el 14 de marzo, y me acuerdo perfectamente, porque es la fecha de cumpleaños de mi esposa, y yo me empiezo a sentir mal. Sentí un malestar en el cuerpo y con aquella intención, digamos, de querer salir a cenar en una ciudad tan especial, un primer cumpleaños, y yo me sentía mal, decepcionado, porque pues, no me sentí en condiciones. Y ella, pues, de buena fe, le dijo que no te preocupes, salgamos a comer aquí cerca, algo temprano. Y así lo hicimos. Yo con aquel malestar, ya empezando a buscar las opciones médicas que me ayudaran, sin tener idea, se los digo, que yo tuviera el COVID, sin tener la menor idea. Porque yo me recuerdo que uno leía que la tos, que la gripe, que esto, que lo otro, y no tenía nada de eso. Yo sentía el cuerpo molido, pero nada más, pero un malestar muy, muy complicado. El tema es que empezamos a tratar de averiguar qué puedo hacer y logro conseguir una cita con un internista. Yo no tengo idea si él sabía cómo tratar de remitirme a un examen de COVID, o es que también andaba perdido. Pero él no se imaginó que yo tuviera COVID y hasta se quitaba la mascarilla que él andaba puesta. Solo me dijo hacer unos exámenes de sangre, vamos a ver qué aparece por ahí. Y también me remitió con un otorrinolaringólogo que igual que hasta se quitaba la máscara y me contaba chistes. Yo no sé si yo lo contagié. El tema es que yo ya andaba, yo no sabía, pero yo andaba con COVID. Miren, me hago los exámenes de sangre, no sale nada, pero me costó que esos exámenes me llegaran. Ya para ese momento, 16 de marzo, París ya estaba cerrado completamente, todo el país. Y hagan de cuenta ustedes que cuando uno empieza a sentir síntomas es que el virus se había entrado antes. Entonces, miren, a mí se me fue complicando la salud de una manera que nunca me había pasado en mi vida. Confinado en un lugar. Pónganse ustedes en mi lugar y pensar dónde agarro, a qué médico voy. Yo había ido a los médicos y no me habían dicho que era eso. Y no era, yo en ese sentido creo que pues aquí uno se ubica y dice, ahí había un traje, ahí había otro, allá no encontraba traje. La única manera de poderse detectar un COVID era ir a un hospital. Yo no tenía seguro médico para ir a un hospital. Que le hicieran la prueba y lo que sucedía era, si no estaba tan malo, lo regresaban a su casa. Y si ya estaban muriendo, lo metían al hospital.
Pues resulta que pasan, y aquí voy a resumir, pero créanme que fue un sufrimiento permanente. Yo dejé de comer, yo me sentía como drogado, miren, créanme que me estaba tan débil que yo un día le dije a mi esposa que ella me masticara la carne, después me la diera para mí, porque yo no tenía ni modo ni de tragar. ¿Se imaginan ustedes estar así de enfermo y no saber qué es lo que uno tiene y qué cómo resolver? Pues resulta que el día 25 de marzo, me gusta ser puntual con ese tiempo, porque son las cosas que Dios pone en ese camino. El 25 de marzo nos dicen, miren, hay una opción de ir a un lugar para hacerse la prueba. Miren, para ese día yo ya estaba tan mal de los pulmones que yo caminaba de aquí a la entrada y me tenía que detener porque no aguantaba. Y la otra ventaja es que me hago ese examen, daban los exámenes, los resultados hasta el 24 horas después. Pero digámoslo así, que fue otra, esas son las cosas que Dios va poniendo. Me hace también una placa pulmonar para verme los pulmones. Cuando yo me hago ese chequeo rápido, miren, estaba rodeado de gente alrededor que estaba grave, que yo decía, si esa gente tiene COVID, yo estoy sano. O sea, una señora ya la iban a llevar de emergencia. Y resulta que nos dan la chance de regresar al apartamento. Allá a las 2 horas nos llaman y el resultado de la placa pulmonar nos dice que yo estoy colapsado, que si yo no atiendo, yo me muero ahí 2 días en la casa. Mi esposa recibe esa llamada, le dice, mire, ir a un hospital. Mire, hemos buscado hospitales, todos están llenos. Mire, que usted me esté llamando, le dije, usted váyase. Y resulta, ¿cuál me recomienda? Que hay uno que se llama San Antonio, es público, es una facilidad, digamos que en esos países, aunque yo no tengo un seguro social y un seguro médico, me recibieron. Eso sí, le advirtieron a mi esposa que si no teníamos seguros, fuéramos calculando que más o menos iban a ir siendo unos 1.300, 1.500 euros diarios. Nosotros, yo no sabía ni cuánto había en la cuenta, yo no estaba pensando que, pero también yo no creí que me iba a quedar. Yo llegué como que me voy a una cita del salvo. Y miren, al llegar ahí, afortunadamente, y es otra cosa que Dios hizo el plan, no había nadie en la sala de urgencia, nadie, solo nosotros dos ahí. Me atienden, me dicen, pase adelante, la preclínica que le llaman, y ese es un momento que yo lo he reflexionado desde que me pasó. Ese momento cuando yo me despido de mi esposa, ni siquiera ella ni yo sabíamos que podía ser el último momento de verme con vida. Ahí fue un momento crucial. Esas son las cosas que Dios sabe cómo programar. Y yo así lo creo. Ella también, tampoco pensó que yo me iba a quedar. Si ustedes saben de asuntos y cuando uno me interna, en esos casos allá, 5 horas en observación, solo con la ropa interior, no había almorzado. Yo llegué a las 7 de la noche, no había cenado. Llegaron las 1 de la mañana y yo todavía estaba ahí. No sé si me pueden ayudar con el aire, pero no me quiero enfermar aquí otra vez. Yo me tapé. Y les comento que entro, me dicen, usted no puede salir de acá, usted se tiene que quedar internado. Entonces, no me habían confirmado todavía que tenía COVID tampoco, porque el resultado era el día siguiente. Voy a ir en el tiempo avanzando porque esto es algo que yo requería de mucho tiempo. Entré en medicina interna 3 días y no salí. Ya estaba con oxígeno. Me pasaron a la UCI otros 3 días y no salí. En la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, me metieron oxígeno hasta por donde, digamos,
me ponían una máscara, me metieron un tubo, me pusieron el normal y me dijeron: Arturo, si usted no se recupera aquí en un término rápido, lo vamos a intubar. Recuerden que yo estoy en un país donde se habla otros idiomas. Y es más, yo lo que les quiero comentar también, y brevemente le digo: mire, a un doctor que me entendía en el inglés que hablo, mire, le digo, fíjate que solo quiero prevenir algo, le digo, pero yo soy diplomático y yo quisiera saber cómo voy a hacer cuando vaya al baño. Estar ahí, yo nunca en mi vida había estado internado. Ahí no le andan con cosas a uno. Mire, aquí no hay baño para usted ni para mí. Usted tiene que hacer en esas cosas. ¿Cierto? Póngase a pensar cuánto no les ha pasado. Es un drama. Pero como en ese caso ahí todo se pierde, se pierde la pena y todo lo demás. Hay otro tema que yo quiero mencionar. A todo esto mi esposa estaba sola en el apartamento. Y hasta mucho tiempo después nos dimos cuenta que ella también estaba infectada. Le dio con síntomas leves. Pero se pueden imaginar ustedes cómo es el control de Dios que permitió que ella no se agravara y no fuera internada uno por un lado y el otro por el otro lado. Resulta que a mí, a los 6 días de estar ahí, me llega el día fatal y me dicen: Arturo, lo vamos a intubar. Yo no sé si ustedes han pensado cuando le digan algo así. Yo se lo digo. Yo voy a decir siempre que el Espíritu Santo a mí me acompañó en el valor, porque yo no sentí miedo por mucho tiempo. Yo no sentí miedo ese tiempo que estuve ahí. Sería efecto del COVID, sería efecto. Yo confirmo que el Espíritu Santo hizo que en ese momento yo le pidiera a Dios algo que no lo había pensado. Yo le dije: Dios, no quiero sufrir más. Llévame contigo. Eso fue algo que me salió de mi corazón. No lo dije, yo lo sentí que lo dije. Y en la vida llegar a ese término, entregar lo que uno más aprecia, sin meditar. Créanme que no medité, quizás por un momento medité, mi familia queda, mis hijos, mi nieta. Y por otro lado, señores y señoras, mi esposa sola, orando día y noche, clamándole a Dios porque Dios saliera sano, echándose la culpa de ella. La pobre, porque decía: por estar conmigo aquí, él puede morir, puede que no lo vuelva a ver. Y de una manera complicada, sin que nadie esté con uno. Mi cuerpo estaría por allá. Imagínense ustedes, y mi esposa igual, allá en el apartamento, a pesar de que estaba padeciendo el COVID y él no lo sabía, se tiró al suelo sin saber yo cómo andaba lo mío. Le pidió a Dios día y noche. Me pone en estado de coma. Miren, no fueron 1, ni 2, ni 3 días. Fueron 10 días que estuve en coma, inducido. Lo empecé en un hospital y cuando yo me desperté estaba en otro completamente diferente. Pero ahí es donde yo quiero rescatar, no es el hecho de entrar aquí y salir por allá, es el milagro de Dios en mi vida, de darme esta oportunidad de estar aquí, compartir este testimonio con usted. En ese momento, la persona que entraba en intubación, el 90% de probabilidades que saliera era de salir de fallecer. De 10 que podíamos entrar, 9 salían en una bolsa. Debo sentirme dichoso que sobre, como les digo yo, el 90% eran fallecidos. Yo estuviera por ahí, yo me haya entregado al Padre en convicción de que hiciera su voluntad, y al mismo tiempo mi esposa le pidió a Dios
Dios, yo sé que tú me escuchas. Padre, te pido por la vida de mi esposa. Pero llegó al momento del entendimiento donde ella dijo, Dios, yo no puedo imponer mi voluntad. Que sea tu voluntad y no la mía. Pero si tú tienes esa intención de que mi esposo salga con vida, que podamos compartir nuestra vida con nuestros hijos y con nuestros nietos, por favor, escúchame plegar. 2 días después le están llamando del hospital y le están avisando que yo había sobrevivido sin medicinas. Recordemos lo que le estaba diciendo, en ese momento no existía ni siquiera una vacuna, no sabían cómo había yo resistido 15 días en mi casa, complicado, y cualquier medicamento que usaran era prácticamente un milagro. Yo doy gracias a Dios, que resuelve todas las cosas a su voluntad. Tuvo la voluntad que yo esté aquí con ustedes, que esté testimoniando el amor, la oportunidad. Y por eso yo aprecio esto, es decir, que yo no voy a gastar un minuto de mi vida sin mencionar que Él actuó en mi vida, que Él es mi Señor, que Él es el Padre que nos ama. Y una de las cosas que me quedó bien claro es que Dios, aunque tarde, así como existe un refrán, aunque tarde, pero escuche. Por eso yo les quisiera motivar que siempre le clamen al Padre por sus necesidades, esperando que sea la voluntad de Él y no necesariamente la nuestra. Pues rápidamente les comento, yo despierto con 30 libras menos, sin poder hablar, sin poder ni siquiera levantar un brazo de la debilidad, y creyendo que yo había tenido un accidente de avión y que estaba en un hospital de África. Porque en el estado de coma, yo tuve una visión o un sueño en el cual yo iba de viaje, venía de viaje para Honduras, y era una casualidad que viniera por África. El asunto es que cuando yo me despierto, lo primero que veo, y se imaginan ustedes, el estado físico y mental, sin saber qué había pasado. Yo me preguntaba qué había pasado. Lo único que vi es, al despertarme, a un grupo de 2 o 3 enfermeras de raza negra orando a mi alrededor. Y la mayoría de los enfermeros de raza negra. Y yo había soñado que iba por África. Yo dije, este avión se cayó, yo aquí salí vivo de milagro. Y como me quedé sin voz por 2 días, yo tuve en mi cabeza que yo estaba en África y mi celular, bueno, imagínense ustedes, estaba con un celular y un cargador ya casi 25 días. Yo a mí no podía conseguir un cargador, pero acababa de salir del coma. Cuando yo tuve la oportunidad de despertar y recuperé la voz, le pregunté a Ivonne, mi esposa, le digo, explícame qué pasó, pero yo estaba mandando un mensaje, según yo, para que me fuera a traer desde Francia hasta África. ¿Se imaginan ustedes el estado mental? Y yo creo que ustedes lo saben, muchos quizás estuvieron enfermos o tuvieron familiares, uno no está normal. Pero la obra de Dios se había cumplido. Y aquí tengo hermanos que pueden testimoniar por mí. Cuando, mucho tiempo después, lógicamente, yo salí del coma, luego fui operado de una trombosis, de una arteria que se me generó por el COVID. Y salí a los 30 días. Entré en un hospital, me trasladaron en coma a un segundo hospital, precisamente el hospital donde falleció la princesa Diana hace mucho tiempo. Y ahí mismo me operaron. El tema es que yo ya en la casa, yo decía, Dios, yo tengo que hacer algo con esto que me pasa. Y yo me acostaba en la noche y decía, Dios, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago?
Y bueno, aquí tengo los hermanos que pueden dar fe, como Luis y Raúl. El 3 de julio del 2020 yo escribí algo en Facebook, dándole gracias a Dios por mi vida, principalmente porque me estaban permitiendo un aniversario más de mi matrimonio. Y ahí conté mi testimonio. Y el curioso de Luis, por ahí está, lo leyó, le llamó a Raúl, y fue Raúl quien me contactó a mí en aquel tiempo, agosto del 2020, para que nosotros con mi esposa pudiéramos dar este testimonio de un milagro, de una serie de milagros. Yo no voy a decir que es un milagro porque me quedaría corto. Y aquí es donde yo también quiero incluir que a partir de haber dado testimonio en este capítulo desde Francia, es cuando con mis hermanos Roberto, Douglas, Raúl, Luis, Mario, ellos son testigos de lo que yo voy a decir. Estuve clamando porque la deuda que yo tenía en ese hospital, y me recuerdo, eran 1.300 diarios en un tratamiento normal, no digamos una UCI o digamos una intubación, para que esa deuda fuera cancelada. Cuando un día nos llega la factura, yo me voy para atrás y no había leído bien el valor, ¿va? Cuando mi esposa me dice el discipulado, dejé por ahí la factura y luego mi esposa lo revisa y en cierto momento nos vemos la cara. Había llegado la factura de la cuenta, eran 23 euros. Toda la deuda había sido cancelada. Y estos hombres son los que pueden testimoniar por hoy, porque oramos todas esas reuniones que nosotros tenemos de oración, por eso, por este milagro que sucedió. Y les quiero comentar que los mismos también pueden dar testimonio. Estaba yo todavía en periodo de estudio cuando yo estuve grave. Yo estudié en Argentina y a distancia y fui a terminar la Francia. Y en medio de la pandemia, en medio de mi recuperación, retomé mis clases, aprobé la carrera y le clamé todo eso junto a él. Y miren, yo fui a traer mi título el año pasado a Argentina, como parte de un milagro de vida, cual yo no podría explicar cómo fuera por medio del amor, de la misericordia de Dios, del saber que en nuestra vida Él es el que nos dirige. Yo quiero insistir en algo y aquí lo podemos patentizar bien claro. El servicio a Dios es crucial para que nosotros estemos a la vista de Él. Él no necesita que nosotros le sirvamos, pero Él se complace y Él ve como el agradecimiento de nosotros como hijos, aunque sea para servir, para llevar este tipo de situación, testimonio, el aceptar que las cosas suceden porque es su voluntad. Recientemente, y para ir finalizando, les quiero comentar que, como no les había mencionado, pero antes de irme yo a Francia había estado laborando en una institución del gobierno. Mi puesto fue en recursos humanos y los abogados saben muy bien que un gerente de recursos humanos asume muchas responsabilidades ahí cuando surgen los problemas. Y resulta que hace 7 o más años hubo una situación laboral en la cual tuvimos que suspender a algunos empleados conforme a ley. Y no había sucedido una reacción, sino que viene a suceder hasta ahora, donde surge una orden de detención contra mi persona, porque una persona puso una denuncia por este tipo de situaciones que es del ámbito laboral. Aquí no le están preguntando a uno que si estaba bueno o no, sino que lo primero que hacen es proceder. Yo volví a ver la mano de Dios en el término de ese día y los días subsiguientes, los cuales mis hermanos pueden dar fe, mis hermanos fraternos,
porque yo salí con sobreseimiento definitivo y sin que la fiscalía también haya actuado en una apelación, que su trabajo formal es hacer una apelación. La fiscalía no apeló a la sentencia y eso es porque no dejé en manos de Dios todas estas situaciones. A pesar de que un abogado tiene que proceder, es Dios quien actúa por la oración permanente de nosotros como sus hijos y también por la oración de nuestra familia. Tenemos de ser conscientes que la oración es la herramienta con la cual nosotros tenemos comunicación con Él. Le reitero, el Padre siempre escucha. Y eso yo estoy más que convencido. Y no porque yo lo diga, Señor, es porque la palabra de Dios también lo dice. No, que no voy a predicar, es necesario decir, porque ese es nuestro pan de cada día. Esa es nuestra norma como seres humanos y como hijos de Dios. Señores, yo solo quiero pedirles que ahí donde están, yo sé y les quiero recalcar que tampoco es que yo soy un hombre perfecto nadie. Le clamo al Padre del Cielo todos los días porque hay una conversión completa en mi vida y obviamente a mi alrededor, con mi esposa, con mis hijos, y encomendándole a Él muchas cosas. Yo no terminaría a esta hora comentando otras cosas que han pasado en mi vida y es aquí para reflexionar que quiero decirles esta oportunidad de vida nueva que Dios me dio es la que pienso aprovechar para compartir esto, lo bueno que es, lo maravilloso y los milagros que son infinitos en cada uno de nosotros. Así que con esa fe que nosotros debemos de tener, y si me disculpan por un momentito lo que estén comiendo, solo les pido que con la fe que tenemos y la que no tenemos se la pidamos al Padre, podamos hacerle una oración que yo voy a dirigir y que ustedes podrían repetir. Padre del cielo, Señor, en esta mediodía te pido, Señor, que seas misericordioso, que perdones mis faltas y mis pecados, que me ayudes a enmendar todo lo incorrecto de mi vida, que me ayudes a transmitir el amor que tú nos das a todos nosotros, que me inscribas desde ya en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Todo esto te lo clamo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, señores, gracias por escucharme, gracias al capítulo por invitarme a dar testimonio, gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y todo es para honra y gloria de nuestro Padre. Gracias.